Sean todos bienvenidos. Que la bendición del Señor esté sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los presentes, sobre cada uno de los que nos están viendo por las redes sociales. Hoy es el día del Señor. Siempre me encanta decir esa frase porque realmente es el día del Señor. Es el día que alrededor del mundo todo el pueblo de Cristo Jesús se reúne para adorarle y para bendecirle. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Como siempre les digo, estamos desde la ciudad de San Jacinto, la iglesia Shepherd House, la iglesia del Nazareno. Dios me lo bendiga. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te alabamos, oh Santo de Israel. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque has sido propicio a nuestras necesidades. Has tenido cuidado de nosotros, Padre. Gracias, Señor. No tenemos, Señor, palabras para expresar nuestro agradecimiento, porque realmente sí has sido bueno con nosotros. A pesar de las dificultades, a pesar de todo, Señor, lo que quizás podamos pensar que no ha sido bueno, de todas formas, Señor, tu misericordia ha estado sobre cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos, Dios, que seas tú ministrando nuestros corazones. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Vamos a tener nuestra lectura hoy en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 5. En el libro de John. John 15, 1 to 5. Si no pronuncio bien, me perdonan. Ok, Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15 del 1 al 5. Aquí tengo otra versión y aquí tengo otra versión, la vamos a estar leyendo más adelante. Los pámpanos son las ramas. Y claramente nos dice, aquí está hablando el Señor Jesús, y claramente nos dice que apartados de Él, separados de Él, nada podremos hacer. Vamos a continuar con nuestro servicio y vamos a estar hablando acerca de esta porción de la palabra. Vamos a las alabanzas. Oh,
sublime gracia, inmenso amor. Un himno que por generaciones y generaciones ha bendecido al pueblo cristiano y aún sigue bendiciendo. Amén, amén. Sublime gracia, inmenso amor, hermoso himno que nos recuerda que es por gracia, la gracia del Señor. ¿Sabes qué es gracia, verdad? Algo que no merecemos, pero por el inmenso amor que el Señor tiene por nosotros, derrama esa gracia, ese perdón, y nos rescata del castigo que merecíamos. Hermoso. Siempre me ministra ese himno. Dios nos lo bendiga. Vamos a continuar entonces con la enseñanza. Y recuerden, estamos en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Aquí tengo una versión que es la traducción en lenguaje actual. Y la voy a leer aquí. Dice así la palabra del Señor. Es el mismo John 15, 1-5. Dice: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Esa es una traducción en lenguaje actual. Y siempre nos encanta leer la Reina Valera. Amamos la Reina Valera, ¿verdad? Pero es bueno mirar estas nuevas traducciones que están en lenguaje actual y quizás la comprendemos un poco mejor. Ahora, habla acerca de pámpanos. La Reina Valera habla acerca de pámpanos, pero pámpano significa rama, una ramita. En inglés creo que dice branch, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Branch. Bueno, en el versículo 2 habla de rama. Y rama, en la palabra con que fue escrita en griego, rama significa algo, o da la idea de que algo que está unido a, que depende de. Esa es la palabra que se usa en griego y da la idea de eso. Luego, también está la preposición en. Dice, la rama, si una de mis ramas no da uva, perdón, vamos a tomar la Reina Valera. Todo pámpano que en la preposición en, la palabrita esa chiquitita, en, significa pertenencia, que está dentro. O sea, que la rama que no está unida a Cristo Jesús, pues se va a secar. Esa preposición no significa que está enfrente, detrás, al lado, abajo, arriba. No, en significa insertada, dentro de él. Por eso Jesús utiliza esa palabrita, esa pequeña palabra hace una gran diferencia. La rama que no está en mí, pero está hablando Jesús, ¿verdad? O sea, en Jesús, esa rama no podrá llevar fruto. Luego continúa y habla de la palabra fruto.
Jesús no especifica cuál es el fruto. Simplemente Jesús está diciendo, toda rama que no permanece en mí no lleva fruto. Jesús no especifica qué tipo de fruto, pero es muy fácil determinar qué tipo de fruto es. ¿Y cuál es el fruto? Llevar fruto es tener el carácter de Cristo. Toda rama, o sea, usted y yo somos las ramas. Jesús es la vid. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y toda rama, o sea, usted y yo, que no permanecemos en la vid, o sea, en Cristo, no podemos llevar fruto. Ese fruto, primeramente, lo que significa es que no podemos tener el carácter de Cristo. Y no podemos tener el carácter de Cristo porque estamos separados de Él. Fruto también significa cuando nosotros compartimos el Evangelio con las demás personas. Esas dos cosas es lo que quiso decir Jesús con fruto. Y para las ramas, miren, fíjense lo que sucede aquí. Para las ramas existen dos opciones. Y ya saben, cuando estoy diciendo ramas, cuando Jesús está diciendo ramas, ¿a quién se está refiriendo? A usted y a mí, que somos sus discípulos. Porque, repito, Él dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Cierto? Las ramas tienen dos opciones en este texto que está explicando Jesús. Y dice, o es cortada o es limpiada. La que no lleva fruto es cortada y la que lleva fruto es limpiada. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, lo dice el texto. Ahora, yo no quiero ser cortado, ¿cierto? Porque quiero estar en Cristo Jesús. Porque apartado de Él, nada puedo hacer. Pero fíjense que cuando la rama es limpiada, ¿qué se le quita? Se le quita lo que no sirve, ¿verdad? Y así nos limpia Jesús, Cristo Jesús, nos limpia. Ahora, cuando nos limpian, a veces no es muy agradable. Dice el libro, Pablo en uno de sus escritos dice que la disciplina en su momento no es agradable. Pero con el tiempo da fruto. Hablando también de fruto. Entonces las ramas tienen dos opciones. Aquí en este texto. O es cortada o es limpiada. Todos queremos ser limpios. A veces cuando nos están limpiando, el Señor está quitando lo que estorba para poder tener y vivir el carácter de Cristo, para poder llevar el Evangelio, para poder compartirlo. A veces lo que estorba el Señor lo quita, tiene que quitarlo. Y a veces esa parte no nos gusta, ¿verdad? Las ramas tienen dos opciones. Luego de este texto, ya en el capítulo 5, Jesús termina declarando categóricamente, termina diciendo que apartados de Él, nada podremos hacer. ¿Y qué es lo que queremos hacer normalmente usted y yo? Queremos llevar una vida sin problemas, ¿verdad? Eso es lo que queremos todos. Si usted se da cuenta, investiga un poco, el fin de todas las religiones del mundo es tratar de encontrar la felicidad, vivir bien, sin problemas. Por supuesto, algunos buscan donde no está. Nosotros sabemos que en Cristo Jesús está, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Depende de la edad, queremos hacer cosas diferentes. Los jóvenes
¿Qué quieren hacer? Ellos la quieren llevar bien. Ahora, si es un joven que la tiene clara, ¿qué es lo que quiere hacer un joven? Normalmente quiere terminar sus estudios para poder tener una carrera profesional, para poder ganar dinero, para poder vivir bien. Eso en términos generales. Ahora, un adulto que no tiene hijos, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere tener el medio, cómo debe ganar un buen salario para tener lo que se necesita para vivir de forma reposada. Y así podemos seguir hablando dependiendo de la edad de la persona. Ahora, si es un adulto que ya tiene hijos, cuando ya tenemos hijos, ¿qué es lo que queremos hacer? Proveerle lo necesario a nuestros, si los niños tan pequeños, para que vayan creciendo sanos, para que quizás no tengan y pasen por las necesidades que yo pasé, ¿cierto? Quiero proveerles un futuro, voy planeando dónde va a estudiar, etcétera, etcétera. No quiero que se me enfermen. Ahora, si ya están adultos, una persona que ya tiene hijos que están adultos, 20 y tantos años, ¿qué quiere? ¿Qué quiere hacer? Quiere aconsejarlo, quiere que les vaya bien en la vida, quiere que sea un buen esposo, una buena esposa. Eso es lo que queremos hacer. Un anciano, ¿qué quiere hacer un anciano? Si ya trabajó mucho tiempo, tener un retiro, qué sé yo, tener salud, ¿verdad? Todos queremos tener salud. Eso es lo que queremos hacer, que todo vaya bien. Pero fíjense que Jesús aquí hace una aclaración. Y dice que apartado de Él, nada podemos hacer. Porque cuando lleguen los problemas a nuestra puerta y toquen, ¿sabe? La adversidad va a tocar nuestra puerta. Y eso ya lo hemos hablado varias veces. La adversidad nos va a tocar la puerta algún día. Seamos cristianos, seguidores de Cristo, o estemos apartados, como decía Gigi Ávila, ¿verdad? Más perdidos que el diablo. De todas formas, en algún momento, la vida me va a traer un problema. Una quiebra financiera, un problema de salud, problemas que atormentan cuando nuestros hijos se meten en problemas o se enferman. Eso atormenta, nos atormenta. ¿De dónde me voy a agarrar? ¿Dónde voy a buscar refugio? ¿Dónde voy a buscar consuelo? En Cristo Jesús. Aunque la tormenta se torne difícil, mi fortaleza está en Cristo Jesús. Por esa razón Jesús dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Así que Jesús hace una advertencia aquí. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Hablando de apartarse de mi Padre Celestial. Usted conoce la historia. Si no la conoce, la podemos parafrasear rápidamente. Un hombre tenía 2 hijos. Y el más joven le dijo, ¿se acuerdan de la historia, verdad? Le dijo, padre, dame la parte de mi herencia, lo que me corresponde, porque yo me voy de aquí. Y yéndose a una tierra lejana, desperdició todo lo que tenía. Al principio, cuando tenía dinero, tenía muchos amigos. Todo le iba bien. Pero el dinero se acabó y empezó a pasar necesidades. Y dice la palabra del Señor que llegó hasta apacentar cerdos. Y de lo que comían los cerdos, él deseaba poder llenar su vientre con la comida que le daban a los cerdos. Allá en la casa de su padre no le faltaba nada.
Y aquí se aplica la enseñanza de Jesús, apartado de mí. En este caso, esta parábola del hijo pródigo, el padre de este muchacho representa al Padre Celestial. Y el hijo está representado en nosotros. Cuando decidimos apartarnos del Señor y sabemos que nada podemos hacer. ¿Dónde estuvo la decisión sabia de este joven? Cuando decidió regresar a la casa de su padre y fue restituido. Claro, se arrepintió y fue restituido. Esta enseñanza de Jesús también fue una parábola que Jesús enseñó, que se encuentra en Lucas 15, del 11 al 32. La parábola del hijo pródigo es muy famosa, es muy popular dentro del pueblo cristiano. Corrobora la enseñanza que estamos viendo hoy, que apartados del Señor nada podemos hacer. Ahora, también podemos decir, bueno, no me aparto del Señor, pero vivo en la casa del Señor, pero mi corazón lejos de Él, siguiéndolo de lejos. Pero voy a la iglesia y participo en todo lo de la iglesia, pero mi corazón lejos del Señor. Ese es el caso de él. La misma parábola del hijo pródigo, pero del hermano mayor. No se fue de la casa de su padre. Siguió viviendo en la casa de su padre, pero su corazón estaba lejos. ¿Sabe? A Pedro le sucedió algo parecido. Hubo un momento en la vida de Pedro. ¿Sabe quién fue Pedro, verdad? El apóstol Pedro. Siguió a Jesús de lejos. Cuando usted y yo, mi hermano querido, decidimos seguir a Jesús de lejos, nos sucede lo que le sucedió a Pedro. Nos sucede lo que le sucedió al hermano mayor que se quedó en casa. Está el padre ahí, pero no tengo relación con él. No tengo una intimidad con él, aunque lo tengo enfrente. Dice Mateo 26, del 57 al 58, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Sabe? Cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos, nos empezamos a juntar con los enemigos de Jesús. Pedro siguió a Jesús de lejos y dice aquí en la escritura, Mateo 26, 57 al 58, el versículo 58 dice: y entrando se sentó con los alguaciles. ¿Sabe quiénes fueron los alguaciles, verdad? Los que prendieron a Jesús, los que lo capturaron. Seguir a Jesús de lejos. Cuidado, mi hermano. Debemos tener mucho cuidado, usted y yo, de no volvernos unos religiosos y empezar a seguir a Jesús de lejos. Hemos dado muchas clases, muchas enseñanzas, hemos dado herramientas en domingos anteriores de cómo buscar esa intimidad con el Señor, de cómo escuchar su voz, de cómo llevar mis cargas delante de Él, de cómo exponerle mis heridas y que Él me ayude a perdonar. Todas esas herramientas me ayudan a seguir a Jesús de lejos, a estar insertado en Él como una rama que lleva fruto. Solo entonces llevaremos fruto. Mientras tanto podemos estar llevando una vida quizás siguiendo a Jesús de lejos. Una rama que no lleva fruto, que está a punto de desprenderse. Y si está a punto de desprenderse y no lleva fruto, dice la palabra del Señor, que será cortada. Usted y yo no queremos ser cortados. Es dura esta palabra quizás, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. Apartados de Él nada podemos hacer.
No hagamos como Pedro, que siguió a Jesús de lejos. Sí, en su vida, después de Pentecostés, llevó el Evangelio, pero ese tuvo que insertarse en Cristo Jesús. El Espíritu Santo le bautizó. Por eso clamamos al Espíritu Santo. Fue la promesa de mi Padre, de Cristo Jesús, antes de ascender. No los dejaré huérfanos. Enviaré a mi Espíritu. Enviaré al Consolador. Así que quedémonos con este versículo. Juan 15:5. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o ramas, si lo prefiere esa palabra. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que le sucedió a Pedro, cuando siguió a Jesús de lejos, en esa instancia de su vida que siguió a Jesús de lejos, ¿qué fue lo que sucedió? Las cosas se pusieron difíciles, ¿cierto? O sea, es difícil imaginarlo, pero eso sucede mucho, eso sucede a veces con nosotros. Vemos la mano del Señor, su mano poderosa, librándonos, salvándonos, proveyéndonos, sanándonos, guiándonos. Y cuando vienen los problemas, le seguimos de lejos. ¿Recuerdan que Pedro caminó sobre las aguas? Aparte de Jesús, Pedro es el único hombre que caminó también sobre las aguas. Pero se estaba hundiendo, sí, pero caminó. Cuando clamó a Jesús, Jesús lo sostuvo, ¿verdad? Pedro anduvo con Jesús y lo vio hacer milagros. Cuando la mujer del flujo de sangre, que estuvimos hablando sobre eso, Pedro estaba ahí. Cuando los 10 leprosos que fueron sanados, Pedro estaba ahí. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, Pedro siguió a Jesús de lejos. Tuvo temor, tuvo miedo. Aún así, dice la palabra del Señor, usted lo ha leído, que después que el gallo cantó y él se acordó que Jesús se lo había dicho, lo que iba a suceder, la mirada de Jesús se cruzó con la mirada de Pedro. Me imagino esa mirada de perdón y de amor. Esa mirada que siempre Cristo Jesús te da a ti y me da a mí el día que nosotros decidimos apartarnos de Él o seguirlo de lejos, volvernos unos religiosos. Esa misma mirada sigue hoy día buscándonos. Y dice la palabra del Señor que Pedro lloró amargamente. Pero lloró amargamente, pero lo más lindo de todo es que recibió el perdón de Cristo Jesús. Si eso no le emociona, a usted que yo creo que no le emociona nada. Diferente de lo que sucedió con Judas, pero no nos vamos a meter con Judas hoy. Pedro recibió ese perdón y luego ya vemos la historia de Pedro. Pero en ese instante de su vida, Pedro siguió a Jesús de lejos. Cuidémonos. Usted y yo debemos de cuidarnos de él. Ser una rama insertada en Cristo Jesús. En Él. No al lado, no detrás, no enfrente, no arriba, no abajo. En Él. Y entonces llevaremos fruto. Que las circunstancias no nos obliguen. Al contrario, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿sabe dónde encontramos refugio? En la roca inconmovible que es Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Quedémonos con este versículo.
Juan 15:5 para meditar esta semana. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y preguntémonos, Señor, preguntémonos al Señor, preguntémosle, Señor, ¿en qué área estoy separado de ti? ¿Me estoy poniendo religioso? ¿Te sigo de lejos? Ayúdame a estar insertado en ti, porque tú eres la vid verdadera. Le voy a pedir al grupo que por favor pase adelante. Si nos hemos apartado del Señor, si nos hemos ido de su casa, ¿sabe? Hay un Padre que te está esperando. El padre del hijo pródigo miraba a lo lejos y lo esperaba con ansias. Y lo único que encontró el hijo pródigo fuera y apartado de la casa de su padre fue inmundicia. Y así, oliendo inmundicia, regresó a la casa de su padre y su padre le abrazó y le besó, lo dice la palabra del Señor. Y fue restituido. Me imagino se va en un buen baño, le pusieron un vestido nuevo, le pusieron sandalias y le pusieron un anillo. En aquel tiempo decía, perteneces nuevamente a la casa de tu padre. Si no conoces al Señor, reconoce a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador y serás salvo. Y pertenecerás a la casa del Padre Celestial. Padre Santo, te alabamos, Dios, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu bella palabra, por tu hermosa palabra, que nos guía y nos habla cada día. Y en el día de hoy nos ha hablado. Apartado de ti, nosotros no podemos hacer nada. Apartado de ti solamente vamos a encontrar problemas, decepciones, inmundicia. No permita, mi Padre Celestial, que nosotros te sigamos de lejos. Oh Santo de Israel, que nosotros seamos esas ramas injertadas en la vid verdadera. El autor de la vida. Ayúdanos, Señor, de veras que necesitamos de tu ayuda. Pon en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por este sitio donde podemos venir a alabar y a bendecir tu nombre en libertad. Gracias, Señor, por cada una de las personas que sirven aquí con amor. Todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pido que los bendigas, que seas propicio a sus necesidades. Gracias, mi Dios amado. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén.
en nosotros, ¿verdad? Vienen los anuncios, pero antes quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a la congregación por haber permitido que asistiéramos al retiro de pastores y fue un momento precioso. Gracias, de veras, gracias. Perdón, pastor. Ya me puedes pasar adelante, por favor. Pero más para acá, para que me hagan. Duele con el frío. A nuestros pastores en español, les demos gracias de la iglesia, de nuestro corazón, porque ustedes siempre dan de todo su vida y todo se empieza para el amor de Dios. Y por eso te decimos millones de gracias por guiarnos aquí en la iglesia con nosotros y ser nuestro pastor aquí, porque es una gran cosa tener ustedes aquí. Muchas gracias, Dios te bendiga siempre. Muchas gracias. Gracias, de veras que nos sentimos amados por ustedes. Y el sentirse amados nos hace tener sentido de pertenencia. ¿Sabe qué es sentido de pertenencia? Que sentimos que pertenecemos aquí. Ya, como iglesia, como pueblo de Dios. Gracias. También los amamos y también vemos que sirven con amor para el Señor. Y eso nos alienta a seguir adelante. ¿Sí? Tenemos mucho trabajo que hacer, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Gracias. ¿Anuncios? El baby shower. El baby shower este domingo que viene vamos a tener un baby shower para la baby Viviana que viene y si pueden pasar vamos a tener noche a las mujeres unos juegos, unos premios y rezar por ella, darle gracias que está aquí con su bebé. Y también tenemos el sábado van a tener el mismo como una despedida, gracias a Dios a Jan Chang, que nos pasó. Va a ser este sábado. What time is it on Saturday? 10:30. A las 10:30 aquí. Y luego después será una comida. Ok, recordemos, el sábado, Memorial Service, para nuestra hermana que está en la presencia del Señor, y acompañar a nuestro pastor, el pastor Bob. Yeah. Sí, se me olvidó uno también. Hoy es la comida de recaudar a fondos para los jóvenes ir a encampar. Va a ser hoy después de su clase que usted tiene después de aquí. Ya tenemos una actividad para recaudar fondos. Es como una subasta, ¿cierto? Auction. ¿Qué? Es una subasta. Oh, sí, se me salió. Yeah. Es una subasta. Así que tenemos que estar ahí para apoyar. Dios les bendiga. Vamos a orar para poner esta semana que inicia en las manos del Señor. Y recordemos esta enseñanza, básicamente Juan 15:5. Permanecer en el Señor. Padre Santo, gracias Señor por la multitud de tus piedades, Padre. Porque de veras que tú has sido bueno, de veras que tú has sido nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestro pronto auxilio. Gracias Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, por esa gran salvación que tú nos diste. Por ese sacrificio tuyo en la cruz, que nos ha permitido ese acceso nuevamente al Padre Celestial. Gracias Señor. Ponemos esta semana en tus manos, que seas tú Señor el que esté presente en nuestras vidas. Que en esta semana podamos Señor iniciar
esa relación más íntima contigo. ¿Qué es lo que tú deseas? Es el anhelo de tu corazón. Ya conocemos las herramientas, ya sabemos qué hacer. Ahora tú pon tanto el querer como el hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Música sublime.